Gloria a Dios. Hoy nos preparamos para compartir la palabra de Dios, recordando que estamos en el tiempo de gracia todavía, en la dispensación de la gracia que se va acortando y que pronto terminará. Pero mientras tengamos gracia de Dios, es tiempo de predicar la palabra de Dios y anunciar a las naciones que Jesucristo salva, que Jesucristo es el Rey que pronto vendrá. Él salva, Él sana, Él liberta a los cautivos, Él es el Dios, Hijo de Dios, Verbo encarnado que vino para salvarnos. Y hoy en la serie de la segunda venida de Cristo tenemos un tema también muy importante, importantísimo, sumamente importante. Los 7 juicios de Dios es el tema de hoy. Los 7 juicios de Dios. Para empezar, quiero que vayamos por favor a Salmo 19, versículo 9. Salmo 19, 9. Y enviamos un saludo a toda la familia Vida Abundante, a toda la familia entrañable también carnal, a la familia Santiago López. Hace unos días perdimos a nuestra hermanita Abigail Santiago López y estamos en profunda tristeza por esta gran pérdida que tenemos como familia. Es una pérdida irreparable de nuestra hermana mayor, Abigail Santiago López. Pero sabemos también que ella se goza con Cristo y eso también a los cristianos nos mantiene felices, alegres de que ella está gozando la patria celestial, está caminando con Jesús, está viendo cara a cara a Jesús. Dice en Filipenses capítulo 1, versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Los cristianos no perdemos, salimos ganando cuando nos vamos con Cristo. Vamos por favor a Salmo 19, 9. Dice así: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Tenemos a un Dios que es justo, un Dios que juzga con justicia verdadera. Dice la palabra. Vamos a Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis 16. Versículo 7, por favor. Apocalipsis 16, versículo 7. También oía otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor, Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Dios juzga con justicia verdadera, dice la palabra. Y para terminar nuestra introducción, dice ahí capítulo 15, por favor. Capítulo 15, versículos, Apocalipsis capítulo 15, 3 al 5 dice: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Tus juicios son verdaderos y justos. Vamos a hablar de los 7 juicios de Dios. En primer lugar, el juicio del pecado. El juicio del pecado. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El juicio del pecado se llevó a cabo en la cruz del Calvario. Allí en la cruz del Calvario, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, nuestro amado Salvador, pagó el precio por el pecado. Cristo fue juzgado por nuestros pecados. Cristo fue juzgado por nuestros pecados. Cristo fue tratado como el peor malhechor de la historia. Y allí en la cruz del Calvario recibió el castigo por el pecado. Dios no perdonó a su Hijo en la cruz. Dios castigó a su Hijo Jesucristo, a su propio Hijo, en la cruz del Calvario. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 20 y 21, por favor.
Si voy muy rápido me dicen allá en los comentarios. Si no se oye, díganme por favor. Esperamos que la palabra pueda llegar clara a tu corazón y puedas entender el propósito de este mensaje. Dios es justo y verdadero. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 20 y 21. Anoten las citas y ya más tarde como que las remastican, por favor. Dice la palabra: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El pecado debe ser castigado, es la ley. El pecado debe ser castigado. Dios no ignoró nuestros pecados. Dios no dijo, vamos a olvidar y empezar de nuevo. Dios dice, el pecado debe ser castigado. Y no puede haber perdón si no hay remisión, derramamiento de sangre. Sin derramamiento de sangre no puede haber remisión o perdón de los pecados. Entonces alguien tenía que pagar por los pecados. Y ese alguien en todo el universo solo se encontró uno digno para poder ir a la cruz. Alguien que fuera completamente perfecto. El primer Adán le falló a Dios. Corrompió a toda la descendencia. Pero el segundo Adán vino perfecto. El segundo Adán es el mismo Hijo de Dios. Tuvo que encarnarse, tuvo que hacerse un ser humano y durante toda su vida no cometer ni un solo pecado, no cometer ni un solo error, no fallarle para nada a Dios. De esta manera se convirtió en el sacrificio perfecto. Cuando Cristo fue a la cruz del Calvario, dice ahí en la cruz, dijo Cristo cuando se dio cuenta que Dios mismo lo había abandonado. Dios abandonado por Dios en la misma cruz del Calvario. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él se dio cuenta que la presencia del Padre, que había estado toda su vida con él, lo había abandonado en la cruz. ¿Por qué lo abandonó? Porque Dios no puede tener comunión con el pecado. Y al castigar el pecado en la cruz, en el juicio del pecado, Dios tuvo que abandonar a su Hijo. Él clamaba, ¿por qué me abandonas? ¿Por qué me dejas? Pero dice la palabra de Dios que era porque él estaba recibiendo el castigo por el pecado. Todos los pecados de la humanidad estaban cayendo sobre él desde Adán hasta nuestros días, y todos los pecados de la gente que ni aún ha nacido ya cayeron sobre Jesucristo. La gente del Antiguo Testamento fue salva, podemos decir, a crédito, esperando en la cruz de Jesucristo. Pero ellos estaban esperando. Si Cristo no hubiera muerto en la cruz, todos los santos del Antiguo Testamento estuvieran todavía en el centro de la tierra, en el seno de Abraham, esperando que se pagara la salvación por ellos, a crédito. Pero gloria a Dios que Cristo ya murió por nosotros y se hizo el juicio por el pecado. Jesucristo pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Juan 12:31, si me acompañan, por favor. Juan 12:31. Dice la palabra de Dios: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Allí en la cruz del Calvario, Cristo derrotó a Satanás al pagar el precio por nuestros pecados. En el juicio del pecado, Cristo derrota a Satanás. Vayamos también, por favor, a Colosenses. Acompáñenme, por favor, a Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Vamos, por favor, al versículo 14 y 15. Anulando el acta de decretos que nos era contraria, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz del Calvario está nuestra victoria sobre el pecado y la maldad. El segundo juicio es el juicio post-muerte, si quieren anotarlo. El juicio post-muerte.
¿De qué se trata este juicio? La cita es Hebreos 9:27. Hebreos 9:27. El juicio postmuerte definirá hacia dónde va el difunto, podemos decir, o hacia dónde va el que ha acabado de morir. Cuando alguien muere, viene el juicio postmuerte. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. En el caso de mi hermana Abigail, que la perdimos hace unos días, fue un momento muy triste saber que mi hermana Abigail había muerto. Se llevó a cabo para ella el juicio postmuerte, que determina a dónde pasará la eternidad Abigail Santiago López. ¿A dónde pasará la eternidad? ¿Se va al cielo? ¿Los ángeles de Dios vienen para llevarla al cielo? ¿O irá al infierno? ¿Los demonios la llevarán al infierno? ¿Qué determina esto? Tu eternidad. Haber recibido a Jesucristo como Salvador. Cuando tú y yo recibimos a Jesucristo como Salvador, allí ya viene una marca para nosotros que se llama el sello del Espíritu Santo. Es el sello del Espíritu Santo puesto en la vida del creyente, Efesios 1:14, que identifican los ángeles de Dios e identifican los demonios. Los demonios, si identifican el sello del Espíritu Santo en la persona, deben respetar a esa persona y decir, no nos pertenece, no es para nosotros. Los ángeles de Dios vienen, dice la palabra, así como cuando murió Lázaro y el rico. Cuando muere Lázaro, los ángeles de Dios vienen y lo llevan a un lugar de descanso. Cuando murió el rico, en la historia del rico y Lázaro, que no es una parábola, es una historia, dice la palabra que vinieron entonces y fue llevado el rico a el lugar de tormentos. O lugar de tormentos o lugar de descanso. ¿A dónde irás tú? Me pregunto yo que me estás escuchando. ¿A dónde vas a ir tú? Porque cuando mueras será definida tu eternidad, tu destino final, cielo o infierno. Dice la palabra, entrad por la puerta estrecha. Porque ancho es el camino que lleva a la perdición y muchos van por ese camino. Pero angosta es la puerta que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Mi hermana Abby encontró muy jovencita esa puerta estrecha que se llama Jesús. Y yo doy gracias a Dios por todos aquellos que conocemos a Jesucristo y hemos encontrado esa puerta estrecha. Porque la muerte no será para nosotros algo horrible, algo espantoso. Para nosotros la muerte será una amiga que nos llevará con Cristo. No le tenemos miedo a la muerte. Es una amiga que nos lleva de la mano y nos entregará a Cristo. El juicio posmuerte. El cristiano no debe tener miedo a este juicio. Ay, ¿qué va a pasar con mi vida? ¿Dónde terminaré? Si tú nunca has aceptado a Cristo como Salvador, yo te invito hoy, acepta a Jesucristo como el Salvador de tu vida, para cuando tengas que enfrentar ese juicio después de la muerte, puedas tener paz con Dios y vayas a tu destino final, el cielo. Amén. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso a Cristo. Él ya se encargó de solucionar los problemas después de la muerte. Tercer juicio es el juicio del tribunal de Cristo. El tercer juicio es el juicio del tribunal de Cristo. Romanos capítulo 14, versículo 10. Romanos 14, 10. Dice así la palabra del Señor. El juicio del tribunal de Cristo. Romanos 14, 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es solamente para los cristianos. En el tribunal de Cristo no habrán inconversos. Es solamente para los cristianos, la gente que ya tuvo su encuentro con Dios, la gente que fue perdonada por su vida pasada y cuenta a partir de que tú naciste de nuevo. El juicio que se llevará a cabo en el tribunal de Cristo contará a partir de tu nuevo nacimiento.
Cuando aceptas a Cristo Jesús, empiezas tu nueva vida, empiezas tu carrera como cristiano, de modo que si alguno está en Cristo, nueva persona es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. El tribunal de Cristo contará a partir de que naces de nuevo hacia adelante. ¿Cómo fueron tus palabras como cristiano? ¿Cómo fueron tus actitudes como cristiano? ¿Cómo fue tu vida cristiana? Contarán los motivos, se juzgarán los motivos, se juzgará la actitud, se juzgará la calidad de vida como cristiano, se juzgarán los talentos, cómo utilizaste los talentos, Mateo 25. Dios probará las obras, 1 Corintios 3, si fueron de oro, de heno, de hojarasca, de piedras preciosas, de plata, ¿cómo fue tu manera de vivir? Y yo te pregunto hoy en esta mañana, ¿cómo estás viviendo tu vida cristiana? Anota la cita de 1 Corintios capítulo 3, 10 hasta el final del capítulo. Dice la palabra del Señor que Cristo es el fundamento. Y el apóstol Pablo dijo después de Cristo yo puse el fundamento. Y cada uno edifica de diferentes maneras. Cada uno fíjese cómo va a edificar su vida. Yo espero que los que me están escuchando puedan vivir una vida de oro, una vida de piedras preciosas, una vida de plata. Cuando vengan las pruebas, tu vida se va a ir purificando cada vez como oro. Y tú, Dios, te está probando cómo reaccionas en medio de las pruebas. Allí se ve si eres oro verdadero o allí sacas el cobre. Yo he visto la vida de mi esposa y yo le digo a mi esposa, Dios te está puliendo, Laura, como oro. Como dijo Job, Él me probará y saldré como oro. Dios quiere que en tus pruebas allí vaya apareciendo el oro puro. Pero muchas veces en la vida de algunos cristianos, en lugar de salir el oro, sale el cobre. Y nos damos cuenta que no es un verdadero creyente, que dice ser cristiano, como decíamos ayer en los jóvenes, como escuchábamos en el mensaje, se dicen cristianos, pero sus frutos no son de una vida verdadera cristiana. Y yo te invito a vivir una vida verdadera, un cristianismo verdadero, que esté probado en tu vida, que seas probado, aprobado como varón que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, que vive la palabra, que habla la palabra, que está sujeto a la palabra del Señor. Dice la palabra en Juan capítulo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. La verdadera prueba de un verdadero cristiano es que está guardando los mandamientos de Cristo, honrando los mandamientos. Allí serás probado, allí seremos probados en el tribunal de Cristo. Busquen por favor también 2 de Corintios capítulo 5. 2 a los Corintios capítulo 5, versículo 10. Veamos qué dice la palabra. 2 de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. No nada más recibiremos recompensas, también recibiremos algún tipo de corrección en nuestra vida. Digan todo esto conmigo. Los dones son de Dios. Los ministerios son de Dios. Todo vino de Dios y regresará a Dios. Lo único que me pertenece es mi carácter. Lo único que te pertenece a ti, hijo de Dios, es tu carácter. Y qué preocupante es cuando nosotros no nos enfocamos en perfeccionar nuestro carácter, en madurar nuestro carácter, en aprender a vivir como Cristo. Porque sabes que el carácter trascenderá a la eternidad. De acuerdo a cómo sea el carácter del cristiano, Dios lo va a premiar o lo va a castigar en la eternidad. Para algunos, un castigo será en el cielo no tener ni una corona. Que Dios diga, no, pues nada más la salvación. Pero no tenga premios, no tenga recompensas, no tenga glorias, no tenga nuevo trabajo, no tenga ninguna cosa que disfrutar en los cielos, más que haber pasado allá. Hubo una visión de un coreano, no es bíblico esto que te voy a decir, no viene en la Biblia, pero la visión de este coreano que tuvo, el doctor Kim,
coreanito, dice, yo cuando llegué al cielo, vi el tercer cielo, dice, vi la gloria de Dios, y Dios me llevó a una puerta grande y me dijo, tú vas a estar aquí para siempre, ya eres bienvenido, porque él tuvo una muerte clínica, él murió realmente. Pero Dios lo trajo, lo resucitó y lo trajo otra vez a la vida. Pero dice que en ese tiempo, cuando murió, este doctor Kim fue al cielo y estuvo ahí caminando en las calles de oro y le dijeron, mira, tu casa es la que está hasta allá al fondo, allá es tu casa. Y cuando vio su casa, él pensaba que era una gran mansión con 20 recámaras y algo glorioso allí. Y cuando vio el cielo, dice, esa es mi casita, sí, dice, esa te toca a ti. Era una chocita en el cielo. Dice, oye, pero si yo soy un pastor, tengo una iglesia grande en Corea, de miles, y he hecho tantas cosas para Dios. Sí, pero dice, todo eso que estás haciendo, lo estás haciendo en tus propias fuerzas. Y según aquí lo que te toca, según tus propias fuerzas, de todo lo que has hecho en el ministerio, te corresponde esa casita. Entonces él se vino triste del cielo. Bueno, cuando resucita dice, ya no voy a ser el mismo pastor de antes. Yo quiero comprometerme con Dios a ser un pastor que haga las cosas guiado por el Espíritu Santo y en las fuerzas de Dios Todopoderoso, no en mi propio esfuerzo. Cambió su vida cuando él tuvo esta visión. Dice que en el centro estaban todos los niñitos que habían sido abortados, allá en el centro del cielo. Había un círculo y había en el círculo todos los niños de todas las épocas que murieron como infantes. Y dijo Dios, es que de ellos es el reino de los cielos y ellos van a vivir aquí en el centro, vivían todos los niños. Pero en el cielo había diferentes departamentos y diferentes estatus. ¿Va a haber estatus en el cielo? ¿Va a haber diferentes niveles en el cielo? Sí. Es bíblico, porque dice la palabra de Dios que al que le dio 5 talentos y trajo 10, Dios le dijo, bien buen siervo fiel, gloria a Dios. En lo poquito fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y le dio una recompensa de acuerdo a lo que él había hecho. El que trajo 2 talentos también recibió de acuerdo a los otros 2 talentos que trajo. Trajo 4 al final. Pero el que había recibido 1 talento no fue condenado en el infierno, pero sí le fue mal. Dice la palabra de Dios, ¿cómo es posible que no hayas hecho nada con ese talento que te di? Lo escondiste, lo enterraste, por lo menos lo hubieras llevado al banco. Y hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Pero dice la palabra, saquen a este de aquí. No va a recibir ningún premio. Y lo dice la Biblia en Mateo 25, échenlo en las tinieblas de afuera. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. La palabra del Señor, hay misterios todavía ahí escondidos. No sabemos si ese que no multiplicó sus talentos y lo escondió, va a ser lanzado al lago de fuego. La Biblia no lo dice, que va a ser llevado al infierno. No, porque dice la palabra del Señor que por gracia somos salvos, no por nuestras obras que hagamos, no por si multiplicamos los talentos o no. Somos salvos por los méritos de Jesucristo. Y todo lo que es talentos tiene que ver con premios y recompensas, no con salvación o perdición. De tal manera que muchos en el cielo que pasen de panzazo solamente serán salvos por los méritos de Jesús, no por haber hecho ni una obra, salvos por la sangre de Jesucristo. Y muchos van a ser salvos, muchos que se salvaron en el último minuto de su vida. Yo he visitado hospitales donde la gente está diciendo, pastor, ¿podrá orar por mi abuelita que está a punto de morir? Nunca recibió a Cristo, pero a lo mejor ahorita en el último minuto, y he entrado a algunos hospitales a hacer la oración solamente del pecador. Cuando la gente está consciente todavía y dice, yo me arrepiento de la vida que he llevado, y en el último minuto hacen su decisión por Cristo. ¿Serán salvos o no serán salvos? Pues sí, porque son salvos por gracia, como un regalo por haber entendido que Cristo murió en la cruz por ellos. Y se salvan. Pero en el cielo no tendrán lamentablemente ninguna recompensa. Solamente la salvación. Algunos dirán, con eso me conformo, con ser salvo y pasar al cielo. Pues sí, si eres conformista, algunos dirán, pues ya con eso tengo. Algunos dirán que en el último minuto me arrepienta, pero algunos no tienen ese último minuto. Sé de personas que se han dormido y de repente no despertaron. Pero si murieron en sus pecados, irán a condenación eterna. Cristo es el único que salva.
Así es que esperamos que nos vaya bien en el tribunal de Cristo, primeramente Dios, y no tengamos que recibir algunos azotes o jalones de orejas, porque hay pecados de comisión, los pecados que hacemos, y hay pecados de omisión. El pecado de omisión es al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y sabes que hoy en el mundo cristiano hay tantos pecados de omisión, tantas cosas que debemos estar haciendo, pero no las hacemos porque no queremos. Son pecados de omisión y por eso también vamos a ser juzgados en el tribunal de Cristo, el tribunal de los cristianos. 4. Número 4. El juicio de Satanás y los ángeles caídos. Satanás también va a ser juzgado junto con sus ángeles. Todos los demonios serán juzgados por todo lo que han hecho. Y ellos, en su juicio, no tendrán oportunidad de arrepentirse. Satanás es un pecador fijado ya en el pecado y no hay esperanza de arrepentimiento para él, ni para sus demonios, ni para sus ángeles. Vayamos por favor rápidamente a Judas, versículo 6. Judas, versículo 6, por favor. Para los que les cuesta trabajo encontrar a Judas, está un capítulo, un libro antes de Apocalipsis. Judas, versículo 6, dice así: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Satanás y sus demonios serán juzgados. Primera de Pedro capítulo 2, si son tan amables. Un poquito antes está Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. No tenemos tiempo para leer todo el capítulo 2, pero vamos a leer, por favor, algunos versículos. Vamos, por favor, a Segunda de Pedro 2, 4, por favor. Dice la palabra. Segunda de Pedro 2, 4. ¿Lo tienen? Segunda de Pedro 2, 4. Porque si Dios, segunda de Pedro, discúlpenme hermanos, segunda de Pedro 2, 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio universal. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolos a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, etcétera. Entonces ahí está el juicio sobre los ángeles caídos. Vayamos por favor a 1 Corintios 6. 1 Corintios capítulo 6. Primera a los Corintios capítulo 6. Dice la palabra de Dios. El problema aquí que me faltó el versículo. 1 Corintios 6. Bueno, vamos a Mateo 25 para terminar este punto de el juicio de Satanás. Mateo 25, 41 y 46, por favor. Mateo 25, 41 y 46. Dice: versículo 41. Entonces dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles.
El destino eterno de Satanás en su juicio será fuego eterno, lago de fuego eterno, dice, preparado para el diablo y sus ángeles. Siguiente, vamos por favor a el juicio de las naciones. El juicio de las naciones. Mateo capítulo 25 nos habla del juicio de las naciones. Fíjate cómo todo pasará por el juicio de Dios. Los cristianos, las naciones, Satanás, los ángeles. Vamos por favor a Mateo 25, a ver qué dice. Mateo capítulo 25. Dice la palabra de Dios en Mateo 25, 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Aquí no se refiere de personas individuales o de almas. Algunos dicen, ya ven cómo no habrá arrebatamiento, porque dice la palabra de Dios que hasta el final Dios apartará a las ovejas y a los cabritos. Pero aquí se está refiriendo a las naciones, al juicio de las naciones. ¿De acuerdo a qué juzgará Dios a las naciones? De acuerdo a qué hayan hecho con su pueblo Israel. Algunas naciones ya son malditas. Algunas naciones ya son malditas como nación. Hay una lista de naciones como Egipto, como Irak y otras que de por sí ya son malditas. Son cabritos en la visión de Dios, en la cosmovisión de la historia. Dios ya los tiene como chivitos, como cabritos, porque siempre le han hecho la vida de cuadritos a Israel. Pero hay naciones que son ovejas delante de Dios. Estados Unidos, Inglaterra y otras naciones que han ayudado a Israel durante toda la historia. Dice la palabra, algunos Dios los tomará como ovejas y algunos como cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre. Heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y viene la explicación más adelante. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Piensa en Israel. ¿Cuántos han tratado a Israel cuando Israel ha andado por todas las naciones de la tierra? Y cuando Israel ha tenido hambre, cómo han tratado a Israel. Ten mucho cuidado cómo hablas de un judío. Ten mucho cuidado cómo tratas a un judío. Porque dice la palabra del Señor, estuve desnudo y me cubriste, enfermo me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos así? ¿Cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Cómo tratas a un judío? ¿Te burlas de los judíos? ¿Hablas mal de ellos? ¿Haces chistes de ellos? ¿Haces bufonadas de ellos? Dios, depende cómo las naciones, me estoy refiriendo a las naciones, hayan tratado a los hijos, a Israel. Este juicio de las naciones tiene que ver con eso. Cómo hayan tratado a su pueblo en la historia. Punto número siguiente, el juicio de Israel. Israel también será juzgado. Fíjate cómo toda la gente, todos los seres van a ser juzgados. Israel será juzgado también. La gran tribulación que durará 7 años es el juicio para Israel. La gran tribulación. Vamos a Ezequiel capítulo 20, versículo 33, por favor. Ezequiel 20, 33. Ezequiel
20, 33. Algunos dirán, ¿por qué Estados Unidos va a ser una oveja? Si mira cómo viven, mira todo lo que, el pecado que ha llegado hasta el cielo ya. Sí, gran parte de la nación norteamericana le ha fallado a Dios en cuanto a tanto pecado. Pero ¿sabes qué? Dentro de esa nación hay un remanente fiel. Dentro de esa nación hay un grupo pequeño que todavía ora, todavía ayuna, todavía sirve a Dios, todavía es sincero en su búsqueda de Dios, y ese remanente será llamado oveja de Dios. Nadie en toda la historia, nadie jamás en toda la historia, ninguna nación en toda la historia ha enviado la cantidad de misioneros que Estados Unidos de América ha enviado a las naciones. Jamás hubo una nación donde tantos miles de jóvenes hayan renunciado en la historia para llevar el evangelio a las naciones. Nadie como Estados Unidos de América. ¿Tú crees que valga ese punto? Claro que sí, como nación va a valer. Ahora, ¿qué les dije, perdón? Ezequiel capítulo 20, 33. Estamos en el juicio de Israel. Vayamos a Ezequiel, por favor. Ezequiel capítulo 20, 33. Dice la palabra así: vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros. Y os sacaré de entre los pueblos y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado. Y os traeré al desierto de los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara, como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto. Así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor. Os haré pasar bajo la vara, y os haré entrar en los vínculos del pacto. Y apartaré de entre vosotros a los rebeldes, y a los que se rebelaron contra mí de la tierra de sus peregrinaciones los sacaré. Mas a la tierra de Israel no entrarán, y sabréis que yo soy Jehová. ¿Cuál es el propósito del juicio de Israel? 7 años de gran tribulación. Israel será probado de una manera muy difícil. Israel será probado por Dios de una manera, podemos decir, horrible. Y el propósito de la gran tribulación tiene 2 facetas. Número 1, hacer que Israel se arrepienta por haber rechazado a Jesucristo. Juan 11, perdón. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. La gran tribulación es el juicio de Dios para que Israel aprenda, entienda de una vez por todas quién es el verdadero Mesías, Jesucristo. Y la otra cara de la moneda será un juicio para el mundo aquí. Dios le comprobará al mundo que Dios es Dios. Dios le comprobará al mundo que hay un Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra, al cual han rechazado en la historia. Toda la gente comprobará en esos 7 años que hay un Dios airado, que hay un Dios enojado contra el pecado, que hay un Dios enojado contra la humanidad. Y el mundo se le hará largo, esos 7 años serán largos. Muchos dirán, ya terminen, por favor, ya terminen la película, por favor, ya párenle, ya paren. Y Dios dirá, no, todavía falta la primera copa. Dios dirá, todavía falta la segunda copa. Plagas, castigos, la tercera copa, la cuarta copa, la quinta copa. La gente querrá morirse, querrá decirle a los montes, caigan sobre nosotros. Y dice la palabra de Dios, la muerte huirá de ellos. Dios tratará al mundo duro en ese tiempo. ¿Por qué? Porque la dispensación de la gracia se terminará. Ahorita conocemos a un Dios que está con los brazos abiertos diciéndole al pecador, ven al encuentro con tu Dios. Y la invitación de Dios es de mucha gracia y misericordia. Dice la palabra de Dios que Dios es fuego consumidor. Pero como Cristo está ahorita en medio, Dios es todo amor. Quita a Cristo del centro. Y Dios es un Dios, un fuego consumidor, que no tolerará el pecado. Mientras en el tiempo de la gracia está Cristo,
Dios manifiesta su amor porque Cristo está ahí en medio. Cuando Cristo se ha quitado, dice la palabra del Señor, el Espíritu Santo se ha quitado, la iglesia se ha quitado, el mundo conocerá lo que es Dios, la ira de Dios en todo su esplendor. Y yo no quiero estar aquí ese día. Yo no estaré aquí ese día, porque por la gracia de Dios, Romanos 5:9 dice la palabra de Dios, que Dios, dice la palabra en el 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros y nos ha reconciliado con Dios. Y por su sangre, dice, si por su sangre fuimos reconciliados con Dios, por Él seremos salvos de la ira. La ira son esos 7 años horribles que vivirá la historia. Y Dios se encargará de juzgar a Israel en ese tiempo. Israel terminará arrodillado delante de la majestad de Dios y pidiendo perdón. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Israel verá a su Mesías y dirá, oye, pero si a ese crucificaron a sus padres, mira sus manos, mira sus heridas en sus pies, él mismo es, él es el Mesías, y llorarán como se llora como hijo primogénito, se arrepentirán de todo lo que han hecho a Jesús durante 2000 años. Y al final, Israel será salvo, dice la palabra en Romanos capítulos 9 al 11, se los dejo de tarea para que lo lean. Romanos capítulos 9, 10 y 11. Ahí viene la hermosa historia de cómo Dios se encargará de darle una segunda oportunidad a su pueblo Israel y traerlo de nuevo a casa. ¿Por qué? Porque Dios le tiene que cumplir a Israel en el milenio su promesa de que ellos heredarán la tierra que se les prometió a sus padres. Y por último, 7. El juicio del gran trono blanco es el séptimo juicio de Dios. El juicio del gran trono blanco. Hechos 17:31 y Apocalipsis capítulo 20. Vamos por favor primero a Hechos 17:31. ¿Quién lo quiere leer fuerte? A ver. Hechos 17:31. O si quieren leerlo todos para que se oiga. Hechos 17:31. Ayúdenme a leerlo por favor. Iglesia. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos los que haberle levantado de los muertos. Gloria a Dios. Otra vez. A ver, parejito. Hechos 17:31. ¿Qué dice? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El mundo será traído a juicio. Los cristianos al tribunal de Cristo, ya lo vimos. Pero el juicio de los inconversos será el juicio del gran trono blanco. Vayamos a verlo a Apocalipsis capítulo 20, del 11 en adelante. Vamos por favor, Apocalipsis 20. 11 en adelante. ¿Lo tienen? Dice la palabra, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que habían escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hermanos, el juicio del gran trono blanco es para todos aquellos inconversos que han vivido en este planeta y nunca hicieron su decisión por Cristo. Los cristianos no iremos a ese juicio. Cristo pagó en la cruz del Calvario para librarnos de ese juicio de condenación. Y tú necesitas aceptar a Cristo Jesús como tu Mesías,
como tu Salvador y escapar de las cosas que vendrán, escapar de la ira venidera, escapar de una eternidad sin Dios. Yo te invito en esta mañana a abrir tu corazón a Jesús. Arrepiéntete de tus pecados. Renuncia a la vida que llevas sin Dios y ven corriendo a los brazos del Salvador. Billy Graham dijo, hay lugar al pie de la cruz. En el pie de la cruz todos somos iguales. Allí nos aceptará Dios al pie de la cruz. Hay lugar al pie de la cruz. Para ti lo guardó Jesús. Quiere darte perdón, dale tu corazón. Hay lugar al pie de la cruz. Ora conmigo en esta mañana así, dile, Padre Celestial, yo quiero escapar de la condenación eterna y de todas las cosas que vendrán sobre este mundo. Salva mi corazón mediante la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo y escribe mi nombre en tu libro de la vida. Quiero estar asentado allí, en lugares celestiales con Cristo. Por eso hoy me arrepiento de mi vida que llevo sin ti. Dame una oportunidad para ser salvo. En Cristo Jesús. Amén. La vida cristiana es una vida que comienza al recibir a Jesús. Le damos muchas gracias a usted por dedicar unos minutos para escucharnos. La palabra de Dios dice, el Señor Jesús tiene un plan maravilloso para usted, un plan maravilloso de salvación, de vida abundante y eterna. Yo le invito allí en su casa a orar conmigo, a hacer una oración para recibir a Jesucristo en su corazón. Ore conmigo de esta manera. Señor Jesús, te necesito. Señor Jesús, perdona mis pecados, cambia mi manera de vivir, cambia mi manera de ser. Yo te ofrezco mi corazón y mi vida. Ven, Señor Jesús, a morar a mi vida y que desde hoy pueda vivir una vida diferente en ti. Señor Jesús, enséñame a conocerte más. Amén. Quisiera invitarle a abrir su Biblia en su casa, a comprarse una Biblia. Estudie la palabra de Dios, porque la palabra de Dios va a transformar su vida. Número 2, haga oraciones diariamente a Dios. Platique con Dios diariamente en su corazón. Y número 3, consiga un lugar donde congregarse. Vida Abundante abre sus puertas para usted. Congréguese con nosotros. Aquí será bien recibido. Aquí le abriremos las puertas y lo trataremos con mucho amor y mucho cariño. Dios le bendiga. Le amamos en Cristo Jesús.